Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar en estas jornadas de innovación docente. Empezamos con la primera de las conferencias, con la conferencia inaugural, en este caso, a cargo de Davinia Hernández Leo. Muchísimas gracias, Davinia, por venir, por compartir este momento con nosotros y desarrollar esta conferencia inaugural, como decía antes el vicerrector, con una temática de gran actualidad, como es la inteligencia artificial, pero sobre todo asociada más a esas evaluaciones, evaluación de los aprendizajes y el impacto que pueda tener. Creo que Davinia, por su currículum, es ya muy conocida, pero sin embargo, bueno, voy a dar algunas pinceladas de su extenso y amplio currículum. Davinia es catedrática en el Departamento de Ingeniería en la Universidad Pompeu Fabra, es directora del Grupo de Investigación TIDE en Tecnología para la Educación y coordina el máster en Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos. Su investigación se encuentra en la intersección de la informática y la temática aplicada y las ciencias de la educación, en áreas como el diseño para el aprendizaje, plataformas para comunidades de profesorado, el aprendizaje colaborativo asistido por ordenador y la aplicación de analíticas de datos y la inteligencia artificial a la educación. Ha sido directora de la Unidad de Innovación y Calidad Docente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pompeu Fabra y comisionada para la investigación e innovación educativa también de dicha universidad. También ha sido vicepresidenta de la Asociación Europea para el Aprendizaje Mejorado por Tecnología y actualmente es miembro del comité organizador de la Conferencia Europea sobre Aprendizaje Mejorado con Tecnología y del comité SCL de la Sociedad Internacional para las Ciencias del Aprendizaje. Es un breve, muy breve currículo de toda su extensa trayectoria y hoy tenemos el placer y el gusto de tenerla aquí para desarrollar esta conferencia inaugural. No me extiendo más y le paso el turno de palabra a Davinia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por esta presentación tan amable. Es un placer sincero estar en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, y un honor enorme, también sincero, estar poder dar esta conferencia inaugural en unas jornadas con tanta participación de docentes, ¿no?, con interés en mejorar su labor docente desde la innovación educativa. Muchas gracias por la invitación. Como ya se ha mencionado, hablaré de inteligencia artificial en la Universidad del Futuro. Una Universidad del Futuro, se comentaba antes en la mesa introductoria, que se aproxima muy rápidamente, casi que ya estamos en ella. Lo que pasa es que quedan por resolver muchas tensiones que nos encontramos cuando pensamos en las implicaciones que conlleva la inteligencia artificial, especialmente la generativa, por unas características particulares que mencionaré, en el ámbito de la práctica docente, ¿no?, y del aprendizaje en general. Trataré de poner, ¿no?, de ir planteando estas diferentes tensiones. Pararé más en la tensión que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, incluyendo ejemplos, pero es verdad que toda la serie de tensiones que mencionaré tienen al final relación con aspectos que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes. Es una situación con muchas tensiones, como vemos en la propia prensa, los diferentes titulares que venimos leyendo desde que a finales del 2022 se puso a disposición, ¿no?, en acceso para todos los ciudadanos ChatGPT, que los titulares en prensa iban desde aspectos muy relacionados con la amenaza y especialmente en el ámbito de la educación, en la educación superior, y reacciones conservadoras que tenían que ver fundamentalmente con la prohibición del uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial.
tras charlas, opiniones de expertos, los propios medios, después de la misma charla, ¿no? Diferentes medios de alguna manera destacaban los mensajes más de amenaza, ¿no? Como los que tienen que ver con el plagio, ¿no? Y las implicaciones en la evaluación, a mensajes que tienen más que ver con las oportunidades de herramientas que nos pueden ofrecer oportunidades para mejorar tareas de aprendizaje. Entonces, estas tensiones ya las vemos en los propios medios. Es verdad que la evolución en estos mensajes aunque se mantienen los mensajes más de amenaza, más negativos, sí que en el ámbito de la educación los mensajes han ido evolucionando a mensajes más posibilistas, de despertar acciones de cambio que de alguna manera interpelan, ¿no?, a las instituciones a pensar cómo gestionar, ¿no?, esta tensión y esta nueva realidad. Esto lo hemos visto, ponía antes una noticia que tenía que ver con las universidades en el ámbito australiano, cuestiones similares se ha podido ver en todas las geografías, también en el ámbito escolar, desde la prohibición del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el sistema de escuelas de Nueva York, a comienzos del 2023, a más avanzado ya en mayo, el levantar estas prohibiciones en el uso de estas herramientas tras encontrar algunos consensos y algunas directrices de uso. Muchas opiniones en los medios de diferentes tipos de personas, de planteamientos sobre cómo se debería considerar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, en algunos casos con más pruebas, con más evidencias resultantes de estudios que en otros, pero también, ¿no?, estos mensajes de que quizás, ¿no?, debemos todos avanzar de manera reflexiva, estando con mucha seguridad de que las intervenciones que hacemos en el uso de estas tecnologías son realmente beneficiosas si lo contraponemos a los riesgos, los costes, ¿no?, y todas las implicaciones negativas que también conlleva. No vaya a ser contraproducente, ¿no?, este tipo de intervenciones. Sin olvidar que muchos de los alumnos, ¿no?, muchos de los jóvenes hoy en día utilizan esta inteligencia artificial de manera frecuente, ¿no? Aunque no sean todos ellos, hay una gran cantidad creciente de jóvenes que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Es un terreno de tensiones, como ya hemos podido ver en los propios recortes de prensa, y que trato de formular de la siguiente manera. La primera tensión es la responsabilidad profesional que tenemos como educadores, como sistema. Si veis, ¿no?, aquí la imagen de un médico, ¿no?, pues siempre a veces, ¿no?, acudimos a esta analogía en el ámbito de la educación. Esperamos que los médicos, ¿no?, sean capaces de tratar a sus pacientes de la mejor manera posible para darles los mejores diagnósticos, hacerles las mejores propuestas de intervención para que superen sus enfermedades, ¿no? Si acudimos a un médico y no utiliza, ¿no?, las pruebas, las herramientas más adecuadas para tratar, ¿no?, o diagnosticar nuestra enfermedad, pues intentaremos al menos cambiar de médico, ¿no?, o lo que esté en nuestras manos. En el ámbito de la educación también tenemos esta responsabilidad profesional de ofrecer a nuestros estudiantes las mejores oportunidades para que aprendan. Lo tenemos como docentes y lo tenemos como sistema a nivel de instituciones. Es por eso que muchas instituciones de ámbito internacional y los propios centros educativos, las universidades, pues de alguna manera han entendido esta responsabilidad y hay un montón de guías disponibles sobre cómo darle sentido y poder considerar las implicaciones, pero también adoptar los beneficios de este tipo de herramientas en el ámbito educativo. Pero todavía queda mucho por hacer para poder conseguir dar respuesta a esta responsabilidad profesional que se nos espera. La segunda tensión es que, a pesar de que la inteligencia artificial en general es una tecnología que lleva muchos años en desarrollo, que ya veníamos utilizando antes de ChatGPT y del resto de herramientas en nuestra vida diaria para muchos propósitos, es verdad que esta inteligencia artificial es diferente, la generativa es diferente y es más transversal, nos interpela más a todos. Quizás tenga menos componente de moda porque es más difícil escapar de ella. Es diferente porque
No sabemos, en estos momentos, no sabemos si los contenidos que vemos, es decir, los textos que leemos, las imágenes que vemos, los vídeos que podemos ver, los ha generado un humano o lo ha generado una inteligencia artificial. Y esto nos pone en una situación que realmente cambia el paradigma de cómo nos enfrentamos a ver los productos, el contenido generado en general, ¿no?, en la sociedad, pero también lo que generan nuestros estudiantes. Aquí tenéis un ejemplo que yo aplico con estudiantes de primer año, coincide la asignatura en el grupo de inglés, que es el que imparto yo, donde hacemos un análisis, son alumnos de ingeniería, hablando de los ingenieros que antes recibían el premio. Es en el ámbito de ingeniería, tienen que analizar casos de empresas que trabajan sobre temas controvertidos y ver hasta qué punto se están aplicando principios de código éticos de la Asociación Internacional de la ACM. Entonces, traté de dar estos mismos casos a ChatGPT, en este caso, y le listaba la descripción del caso a analizar y a continuación la lista de los 10 principios del código ético, ¿no?, y de responsabilidad profesional de esta asociación de ingeniería. A partir de ahí, el sistema generaba una respuesta, ¿no? Generaba una respuesta a la pregunta de los 2 principios éticos y una explicación posible. La pregunta era muy abierta, entonces hay muchas posibilidades de trabajar estos principios y es bastante razonable lo que genera. Sí que es verdad, ¿no?, que una de las primeras cosas que se observa es que el formato es bastante identificable, ¿no? Descripción, ¿no?, el listado de puntos, 1, 2, negrita, a continuación. De hecho, me he encontrado con guías de algunas universidades donde dicen, si te fijas en el aspecto, ¿no?, cuando quieres detectar el plagio, ya verás que ha sido generado por una máquina y no por un estudiante. Lo que ocurre es que si le dices al sistema, ¿no?, le indicas la instrucción de que reescriba el texto como si fuera un estudiante de primer año de ingeniería, que el texto debe estar menos estructurado o incluso le puedes dar más pistas de cómo quieres que genere esa respuesta, esa estructura del texto ya cambia, ¿no?, sustancialmente y es más difícil de identificarlo a la vista, ¿no? Decía, los textos que leemos, las imágenes que vemos, los vídeos que miramos, en ocasiones no sabemos si lo ha generado un humano o lo ha generado la inteligencia artificial. Por eso la tensión 3 tiene que ver con lo que denomino la ilusión de la detección. Es comprensible que como docentes esperamos también que las herramientas nos ayuden, que haya herramientas que nos permitan detectar usos de sistemas, ¿no?, para generar productos, ¿no?, que esperamos que realicen los estudiantes. Lo que ocurre es que hoy en día, ¿no?, a pesar de que hay mucha inversión y mucha investigación al respecto, hoy en día no está claro hasta qué punto esto será posible, ¿no?, porque se dice que cualquier sistema detector de lenguaje de inteligencia artificial generativa podrá ser superado, ¿no?, por otros sistemas que a su vez puedan generar contenido que sea más difícil de detectar. Es verdad que hay aspectos de regulación, ¿no?, que vienen desde Europa, que no está claro hasta qué punto podrán ser aplicables o no, ¿no?, que tienen que ver con que estos sistemas sean capaces de añadir marcas, ¿no?, que identifiquen que los productos han sido autogenerados y a lo mejor a través de la regulación se consigue alguna cosa, pero a pesar de ello no será difícil trampear estos sistemas. Bueno, es verdad, de todas maneras, que nosotros sabemos que a veces la estupidez humana, ¿no?, supera la capacidad de algunas máquinas y que de todos modos seremos capaces de identificar a veces estructuras o copia-pegas, ¿no?, indebidos de productos autogenerados, como ya nos pasaba, ¿no?, en el pasado sin inteligencia artificial generativa, cuando había otros tipos de problemas en integridad o fraude académico. O sea que tampoco hay más, ¿no?, herramientas para que se genere plagio, pero no era la única, ¿no? No es la única, no es un problema nuevo. La tensión 4 es la dificultad, y yo diría también estrés, de mantenerse al día. Se habla mucho de ChatGPT, pero no es la única herramienta, ¿no?, ni la única empresa, OpenAI, ¿no?, esta empresa propietaria en Silicon Valley, y otras inteligencias artificiales por diferentes empresas, como Meta, Gemini
de Google, ¿no? La inteligencia artificial de Elon Musk, bueno, muchas empresas que ofrecen este tipo de inteligencias artificiales generativas y de texto, pero también hay inteligencias artificiales generativas de otro tipo de contenido, audio, vídeo, imagen, código, software, etc. Y además cada una de ellas evoluciona muy rápidamente en versiones y además cada vez estas herramientas son más interoperables entre ellas. Entonces hay una integración de herramientas entre ellas y además integradas en herramientas del día a día, ¿no? Que previamente no utilizaban esta inteligencia artificial. Con lo cual es muy difícil para los docentes de manera individual estar al tanto de estas herramientas y si además tenemos esta responsabilidad de considerar cuáles son las mejores opciones para que nuestros estudiantes aprendan, pues podemos crear situaciones de estrés. Esa sería la tensión 4. La tensión 5 tiene que ver con las limitaciones de la inteligencia artificial generativa. Es verdad que la propia definición la propia manera en la que el funcionamiento de esta inteligencia artificial tiene sus propias limitaciones, modelos probabilísticos que lo único que hacen es generar las palabras que mejor pueden completar un texto anterior, en el caso de la generación de texto, pero es verdad que sus limitaciones también dependen de las limitaciones humanas. Los patrones que han considerado en la construcción de estos lenguajes matemáticos han sido extraídos de textos generados por humanos, de nuevo en el caso de la generación de texto, y además luego son reforzados de manera manual, no tan artificialmente, pero son reforzados con correcciones que hacemos las múltiples personas que usamos o que emplean estas compañías para etiquetar resultados correctos o incorrectos. Además, las instrucciones que da el humano tienen una implicación en la calidad del resultado que genera, ¿no? Es esto que decimos del prompt, las instrucciones, lo que pedimos al sistema para que genere un resultado y se habla mucho, ¿no? De que la calidad de lo que generan estos sistemas depende mucho de la calidad del prompt. Esto es cierto en una medida, ¿no? La propia tecnología tiene sus limitaciones, pero es verdad que puede hacer una diferencia. Claro, como la calidad del prompt es muy relevante, esto puede generar situaciones de desigualdad, que mencionaré después, que tienen que ver con los conocimientos, ¿no? que tenemos las personas sobre la generación de prompts y el propio conocimiento sobre las temáticas que estamos trabajando. Cuanto más conocimiento tenga una persona sobre la temática sobre la que quiere generar un producto y más conocimiento tenga sobre cómo se generan estos prompts, mejor podrá, ¿no? menos limitaciones habrá en lo que está generando esta inteligencia artificial. Aquí os pongo un ejemplo que preparé para un caso de docentes en el ámbito de contabilidad, ámbito en el que pues, no tengo mucha idea, así que tampoco puedo validar la calidad del resultado, pero bueno, para visualizar, ¿no? esta cuestión de los prompts, ¿no? Genera un ejemplo de informe contable de un colegio privado en España, el sistema genera un ejemplo de informe contable a nivel de estructura. Yo insisto, genera un ejemplo sencillo, como si fueras un estudiante de universidad de contabilidad, lo simplifica, era demasiado complejo al anterior, pero sigue siendo una estructura, no se atreve a poner cantidades numéricas de este informe contable. Digo, pon cantidades plausibles para un colegio privado en España, ¿no? Yo le había dado este contexto, y es capaz de incluir esta propuesta. Y además digo, revísalo incluyendo alguna falta de ortografía. Bueno, y lo hace, ¿no? El tema de los prompts interactivos y la relevancia de formular bien los prompts. Dar el contexto, ¿no? de lo que se espera, la idea de lo que el formato del resultado, la instrucción, ¿no? de lo que tiene que realizar y además también algunos datos de entrada, algunas pistas. Cuanto más pistas de entrada le des al sistema, más acorde a las expectativas estará el resultado. Aquí es con las faltas de ortografía. El tema de la ingeniería de prompts, ¿no? para que, recordar la relevancia, como ya sabréis, puede de alguna manera analizarse viendo ejemplos concretos de prompts de alta calidad, como los que, por ejemplo, tiene de ejemplos la propia compañía, ¿no? OpenAI, ¿no? siendo consciente
de todo el debate social, ¿no? Las implicaciones en educación y queriendo de alguna manera mostrar, ¿no?, que se preocupa por estas cuestiones, tienen una guía razonablemente útil que incluye unos ejemplos de prompts. Este es un prompt, ¿de acuerdo?, de los que están en esta guía. Aquí veis la extensión de dicho prompt y que incluye todos estos elementos que os decía, mucha información del contexto, instrucciones, ¿no?, el contexto y las instrucciones de lo que desea realizar están en el primer párrafo. A continuación habla mucho de cómo va esperando el comportamiento en resultados y en formatos de lo que irá mostrando en la generación y muchas pistas de datos de entrada que orientan al sistema a una generación más cercana a las expectativas de la persona que está construyendo este prompt. Entonces, la construcción de prompts tiene bastante mérito, ¿no? A veces se tarda más en crear el prompt que en realmente realizar el resultado, ¿no?, por uno mismo de manera directa. Pasamos a la tensión 6. La tensión 6 tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, ¿no?, pensando en cuál será el futuro de los jóvenes y si esto nos lleva a repensar las competencias que trabajamos y que evaluamos. Mucho se está diciendo, ¿no?, sobre el impacto que tiene esto en el futuro, ¿no?, del ámbito del trabajo y que la inteligencia artificial marcará la diferencia, que no es que se perderán puestos de trabajo, sino que las personas que tengan más habilidades de interactuar con la inteligencia artificial serán capaces, ¿no?, de tener mejores oportunidades laborales. Y hay investigación científica que trata de entender cuáles son estas habilidades que debemos considerar, ¿no?, en la formación de los estudiantes cuando pensamos en la interacción de la inteligencia artificial y el aprendizaje humano, ¿no? Si veis, hay una publicación más reciente, pero otra es de hace 33 años, donde ya se hablaba de partners in cognitions, ¿no?, cómo se extenderá la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes. Es un tema sobre el que ya se había pensado hace bastante, ¿no?, incluso antes de la inteligencia artificial generativa. Pero es verdad que allí sí que se hablaba de la universidad del futuro y hoy, ¿no?, tenemos ese futuro ya en presente. Claro, ese repensar las competencias que debemos trabajar y evaluar se le puede dar sentido desde dos perspectivas, ¿no? Y esto ya dependerá del caso de programa formativo, de asignatura y así. Pero bueno, hay quien dice que lo que habrá es que pensar una nueva habilidad, ¿no?, asociada a lo mejor a las competencias digitales o bueno, puede ser más específica de disciplina, que tenga que ver con la capacidad de interactuar de manera informada y crítica con herramientas de inteligencia artificial para ampliar el rendimiento humano. Si veis, yo pongo rendimiento, no pongo inteligencia humana. A propósito. Entonces, bueno, es lo que se viene discutiendo. Yo adapto lo de rendimiento a inteligencia, pero es una de las capacidades, ¿no?, que se está viendo que habrá que considerar en los programas formativos. La otra es, quizás hay que revisar, ¿no?, las capacidades, las habilidades que desarrolla, que trabajamos con el estudiantado desde el refuerzo de aquellas capacidades que nos hacen verdaderamente humanos, ¿no?, que no podrán o que podrán ser difícilmente automatizadas, no serán automatizadas. Realmente son inteligencias muy diferentes, ¿no? Tenemos esta oportunidad de ahora de pensar realmente qué es lo que nos hace humano, cuáles son estas diferencias. Las máquinas generan palabras en base a probabilidad, no generan explicaciones, autoexplicaciones que tienen un sentido para la persona que la genera, no tienen sentido común, necesitan todos los datos previos, ¿no?, para resolver una situación. Nosotros somos capaces de aplicar la intuición, de resolver problemas imprecisos. No tenemos límites para nuestra creatividad, salvo nuestra propia escala de valores, ¿no?, nuestros límites éticos. En el caso de las máquinas, los límites éticos lo ponen los ingenieros, pero es otro tipo, ¿no?, de planteamiento de aquellas cosas que pueden generar. Somos capaces de generar cosas que no son predecibles. Está el tema de la empatía, ¿no?, de reconocer empatía. Muchas de estas cuestiones que quizás habrá que reforzar en estas capacidades que cada vez más quizás serán relevantes que desarrollen los estudiantes porque no serán automatizables.
La tensión 7 tiene que ver con las... yo digo que es una tensión de tensiones porque hay muchos elementos que aparecen. Es la tensión que vemos cuando tratamos de comparar los beneficios con respecto a los costes. Como todo en nuestra vida, siempre que tomamos decisiones y estamos en una situación de tensiones donde tenemos que tomar decisiones, sopesamos los beneficios con los costes y entonces cuando los beneficios superan los costes, bueno, pues estamos más tranquilos, más tranquilas de que las decisiones que hemos tomado son razonables. Si pensamos en beneficios posibles que nos ofrece la inteligencia artificial generativa en mejora de aprendizaje, podemos pensar tareas de aprendizaje que mejoran en efectividad, eficiencia, en motivación o que nos permiten trabajar estas nuevas competencias o habilidades que decía antes. En efectividad tendría que ver con ser capaces de aprender más en el mismo tiempo. Y aquí de alguna manera aprovechamos sobre todo las características de esta tecnología que son realmente sus debilidades. Sabemos que los resultados que genera, ¿no?, la inteligencia artificial generativa de texto, los textos que genera no son fiables y tienen sesgos por definición. El poder contrastarlo, ¿no?, nos pone en situaciones donde tenemos que aplicar niveles de pensamiento de más alto nivel, ¿no?, que tienen que ver con el pensamiento crítico. A veces nos sirven para hacer lluvias de ideas sobre cuestiones que no nos habíamos planteado y que podemos contrastar a posteriori. Son situaciones de aprendizaje que pueden ser más duras, más difíciles y nos permiten aprender más o en niveles de pensamiento superior. Eficiencia tiene que ver con aprender lo mismo pero en menos tiempo, ¿no? Y esto, en este caso, yo pienso que es donde se pueden aprovechar estas bondades de la inteligencia artificial generativa. ¿En qué funciona mejor estas herramientas? En la generación, ¿no?, de textos gramaticalmente correctos, ¿no?, ortográficamente correctos. Pues para la corrección automática de textos, una corrección más inminente, podemos obtener alguna ganancia en más agilidad en retroalimentación, por ejemplo, aunque siempre tenga que estar supervisado o contrastada por el docente, pero puede haber alguna mejora en eficiencia. Motivación, ¿no?, estos aspectos que pueden conectar con la motivación intrínseca del estudiantado. Pueden generar situaciones que generen más curiosidad, porque se pueden de alguna manera personalizar el planteamiento de las tareas, o puede ser un aprendizaje más interactivo que genere interés, más entusiasmo. Y sabemos que estos aspectos emocionales y de motivación también son importantes en los procesos de aprendizaje. Y luego el trabajar estas nuevas competencias que mencionaba antes, que tienen que ver con el ser capaz de utilizar ciertas herramientas que quizás mejoren el rendimiento humano, mejoren la productividad. En muchas profesiones, por no decir todas, no podemos decir todas, pero en muchas profesiones, en el ámbito, ¿no?, de vida real, ¿no?, por así decir, se espera, ¿no?, que los profesionales utilicen estas herramientas y les permiten ser más productivos. Pero claro, esas son las oportunidades de mejora, los posibles beneficios. Y no siempre están claros, ¿no? Cuando hacemos los planteamientos de las tareas de aprendizaje, tenemos que ver que realmente estos beneficios están claros. Y pensar también en los aspectos de implicaciones más que tienen que ver con aspectos negativos, y muchos de ellos son implicaciones éticas. Lo que decíamos de que puede ser un sustituto de aprendizaje si no se utilizan de manera correcta, ¿no?, para generar productos en procesos de aprendizaje que no genera el alumno, no ha habido esfuerzo por parte del alumno y por tanto no se generan aprendizajes, ¿no? Cuando hablas con los estudiantes dicen, bueno, no es tanto que queramos, ¿no?, hacer fraude académico, es más un riesgo de gandulería, ¿no?, y tienes allí la herramienta, o sea que no siempre, pero bueno, sí que hay este riesgo de implicación según cómo planteemos las tareas. Dependencia cognitiva, no está claro, ¿no?, cómo afectará en función de cómo introduzcamos el uso de estas herramientas en los diferentes niveles educativos. No está claro si esto generará algún tipo de dependencia o de atrofia cognitiva, ¿no? Empiezan a haber estudios, pero todavía no tenemos muchas evidencias, aunque hay muchas analogías, ¿no? Se dice la calculadora, hay muchas otras que nos pueden permitir reflexionar sobre
cómo esto puede tener impacto y qué tenemos que hacer, ¿no? para que no lo tenga, ¿no? Entre las analogías yo a veces digo, bueno, tenemos coches que nos permiten ir lejos y rápido, pero sabemos que tenemos que movernos y que caminar porque si no, a nivel físico podemos tener problemas. Pero bueno, es un aspecto a considerar. Después están los aspectos de fiabilidad, de que lo que generan estas tecnologías, sobre todo a nivel de texto, no se contrastan con modelos de realidad y que puede haber sesgo, ¿no? Porque los propios datos de entrenamiento están generados por un tipo de perfil de personas, de humanos y los sesgos de los diferentes idiomas, etc. Otra implicación, ¿no?, que a considerar también como docentes, aunque a veces no ultrapasa nuestra responsabilidad como individuos, pero de alguna manera también afecta a las instituciones, es que las herramientas que seleccionamos utilizar en procesos de enseñanza y aprendizaje pues tienen, ¿no?, en muchas ocasiones detrás organizaciones, ¿no? Y aunque tampoco no es una implicación nueva, llevamos mucho tiempo utilizando herramientas de multinacionales, ¿no?, en nuestro día a día y también en el ámbito docente, pero bueno, hay que tenerlo presente, no se debe olvidar en estos procesos de toma de decisiones los temas de privacidad, ¿no? Cada herramienta tiene sus términos y condiciones, aunque afortunadamente tenemos una regulación, ¿no?, que vela con unas garantías de mínimos. Los temas de implicación en sostenibilidad medioambiental, que tampoco es nuevo en el ámbito de la tecnología, pero es verdad que las necesidades de cómputo, ¿no?, son muy altas en el caso de la inteligencia artificial generativa para entrenar y también con cada instrucción, y tenemos que pensar, ¿no?, cada vez que hacemos uso de estas herramientas realmente, o ser conscientes que realmente hay este coste medioambiental. Y lo que decía de desigualdad, las herramientas gratuitas tienen unas prestaciones, las de pago aumentan estas prestaciones, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que con GPT 3.5 a veces la herramienta entra en bucle. Claro, 3.5 tiene una ventana de contexto, considera un texto previo limitado, ¿no? Si se usa la versión 4 ya se multiplica la ventana, ¿no?, todo el texto previo de contexto, y entonces lo que genera ya es de más calidad, ¿no? Es más sofisticado, está más cercana a las expectativas de la persona que lo está utilizando. Pero esto también ocurre con otras herramientas. Desigualdad en recursos, pero también en conocimientos. Cuanto más conocimientos tenga una persona sobre la temática que está tratando de trabajar con la inteligencia artificial y sobre el uso de esa inteligencia artificial, mejor, ¿no?, podrá aprovecharla. Entonces esto también genera desigualdad. Lo que decimos, ¿no? No hay una respuesta a esta tensión, solo la necesidad de poder considerar todos los parámetros cuando hacemos toma de decisiones sobre cómo incorporamos el uso de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y también de evaluación. La tensión 8 es el rediseño de la evaluación. Muchas de las cosas que he dicho de alguna manera se enlazan con esta tensión del rediseño de la evaluación, si tenemos que poner los esfuerzos en el control o en parte del proceso de aprendizaje, está la cuestión de la ilusión de la detección, que es la tensión 3, y después también, ¿no?, paradojas de aprendizaje y de evaluación que nos podemos llegar a encontrar. Claro, aquí la clave, y no es nuevo, porque los temas de fraude académico, de problemas de plagio no son nuevos. Con la inteligencia artificial generativa ya había otras maneras de hacer fraude. Entonces es una llamada nueva de atención a que tenemos que encontrar formas creativas de evaluar cómo los estudiantes se implican y se benefician de su participación en los procesos de aprendizaje. Y que la interacción provechosa del humano con la inteligencia artificial requiere esfuerzo, especialmente en contextos de aprendizaje. Si pensáis en otros espacios de interacción que conllevan al aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, sabemos que solamente tiene sentido en cuanto a generación de aprendizajes si la interacción entre los estudiantes es rica en conocimiento. Hay esfuerzo a la hora de hacer esta interacción social. La interacción con la inteligencia artificial generativa, para que sea provechosa en términos de aprendizaje, también tiene que requerir esfuerzo. Es por eso que nos tenemos que hacer esta pregunta cada vez que hacemos propuestas de uso de inteligencia artificial generativa. Entonces, en un contexto donde difícilmente podemos prohibir el uso de la inteligencia artificial y donde la inteligencia artificial
no solo puede cambiar cómo aprendemos, sino también lo que debemos aprender. Recuerdo, ¿no?, conectar con vida real, donde los profesionales pueden usar inteligencia artificial generativa, donde es necesario tener estas capacidades de interactuar con esta inteligencia artificial. Nos tenemos que preguntar si hemos de evaluar el rendimiento de todo el sistema estudiante usando inteligencia artificial o el rendimiento del estudiante sin ayuda de ninguna herramienta. De nuevo, estas preguntas no son nuevas, las teníamos cuando había otro tipo de tecnología, pero nos interpela de nuevo a tratar de pensar cuál es el tipo de evaluación, ¿no?, auténtica, con sentido, que debemos plantear en nuestras asignaturas, siendo la evaluación también parte, ¿no?, del proceso de aprendizaje, y la respuesta dependerá también del caso. Se dice que gracias a este tipo de herramientas tenemos oportunidades de trabajar y evaluar aspectos de pensamiento de más alto nivel. Podemos trabajar capacidades con niveles de mayor de reto, ¿no?, y más sofisticadas. Por ejemplo, en el ámbito de la escritura, pues podemos pensar tareas donde no tiene sentido que se permita el uso de la inteligencia artificial generativa, y otro tipo de cuestiones a evaluar donde tiene más sentido que se evalúen situaciones de escritura asistidos con inteligencia artificial. Y esto posiblemente lo podemos aplicar a diferentes campos, pensando en diferentes tipos de competencias y pensando cómo podemos aumentar el nivel los niveles en los que trabajamos dichas competencias. Hay guías de muchas universidades. A mí inicialmente me gustaba la de la Universidad de Tartu, pero es verdad que hoy en día muchas universidades disponen de guías de razonable calidad. Pero bueno, las universidades, ¿no?, van proponiendo que diferentes maneras para ayudar a los docentes y también guiar a los estudiantes sobre qué hacer cuando se utilizan en los casos donde se proponga un trabajo, ¿no?, y una evaluación conjunta de sistema y persona, ¿no? Entonces se indica, ¿no?, que se tiene que reconocer de manera detallada, ¿no?, indicando cuándo y para qué se ha hecho uso de estas herramientas. Además, ¿no?, hay muchas recomendaciones sobre los cambios necesarios en los diseños de las tareas, que tengan que redactar las tareas, pero pensar que conecten con aspectos de recogida de datos en el mundo real o con reflexiones sobre sus aprendizajes previos. Esto, de nuevo, tiene que ver con lo que tanto se ha dicho en el ámbito, ¿no?, de la evaluación, que hay muchas personas de educación, ¿no?, donde, ¿no?, hay esta insistencia en centrarnos en el producto y en el proceso. De nuevo, es una nueva llamada, ¿no?, a la relevancia de centrarnos también en el producto, especialmente en estos momentos que hay este tipo de herramientas, donde, aunque es verdad que podemos seguir evaluando, ¿no?, resultados finales en tareas o exámenes supervisados, entrevistas orales, presentaciones, demostraciones, no tienen que ser los últimos productos. Todavía hay oportunidades de aprendizaje en el proceso que debemos evaluar, ¿no?, para poder dar retroalimentaciones formativas, y porque habrá elementos competenciales que no podremos evaluar tampoco en el producto final. Elementos de evaluación de proceso, diarios de aprendizaje, tutoría, evaluación continua, que pueden ser longitudinales, de diálogo con los estudiantes y que ofrezcan estas oportunidades de retroalimentación iterativa. Yo una recomendación que suelo dar es no a pensar en que todas las pruebas de evaluación de aprendizaje han de ser completamente fiables. Es verdad que sí, como docentes tenemos, ¿no?, la responsabilidad de acreditar los aprendizajes de los estudiantes, pero no hace falta que todas las pruebas sean completamente fiables. Si pensamos que algunas de las pruebas son muy útiles y es necesario evaluarlas, y son muy útiles para que el estudiante progrese en su recorrido de aprendizaje. Sí que es verdad que en todo caso pues tenemos que garantizar unos mínimos, triangular las evaluaciones, etc. Pero no dejaremos de pedir a nuestros estudiantes que escriban, porque hay herramientas que pueden escribir por ellas y entonces les pueden permitir que esos resultados de escritura no sean pruebas totalmente fiables. Tenemos que ver
cómo combinamos estas pruebas de evaluación, garantizando cierta fiabilidad, pero no obsesionándonos con ello en todas las pruebas. Un ejemplo de mi propia asignatura de evaluación longitudinal, de cómo cambié la redacción de un artículo divulgativo, ¿no?, sobre el futuro de una tecnología. Bueno, era un trabajo que ya hacían en sesiones de tutoría, o sea, ya se hacía un seguimiento, ¿no?, y había retroalimentación, pero era más clásico, ¿no?, en la realización del artículo. En este caso, se les pide en la primera sesión que elaboren un resumen y hagan un elevator pitch sobre la temática sobre la que trabajarán en este artículo. Después de esa sesión han de entregar una bibliografía comentada, las fuentes de información que utilizarán para realizar esa idea, ¿no?, que han plasmado en el resumen, y cómo, ¿no?, cuáles son las ideas principales y cómo eso les va a ayudar a elaborar ese artículo. Generan un borrador que en una sesión de tutoría, de seminario, es revisada por el tutor, por los compañeros, revisión entre iguales y también por la inteligencia artificial. En esa sesión se les guía en el uso de la inteligencia artificial, ellos pueden decidir si la usan o no, porque ellos son los que de alguna manera firman, ¿no?, los términos y condiciones de las herramientas que les proponemos, pero les hacemos una propuesta de varias herramientas y les damos unos ejemplos de instrucciones, ejemplos de prompts para que puedan obtener una retroalimentación sobre estos borradores de artículos que han generado. Al final, en la última sesión, son 3 sesiones de seminario, de tutoría, han de entregar el documento definitivo, el artículo ya revisado, donde han de detallar en un apéndice cómo han considerado críticamente los comentarios de las revisiones. Los tutores, los compañeros y la inteligencia artificial. A lo largo del proceso se habla sobre aspectos de integridad académica, ¿no?, se forma sobre inteligencia artificial, etc. Es interesante también trabajar con los estudiantes, ¿no?, cómo ellos visualizan los cambios en la evaluación de aprendizajes. Nosotros hemos trabajado con estudiantes de la universidad, diferentes disciplinas, para que nos propusieran modificaciones en las tareas de aprendizaje que ellos estaban, de alguna manera, ¿no?, viviendo en sus asignaturas. Bueno, este es un ejemplo de una estudiante de ingeniería donde decía que para ella, ¿no?, lo relevante para poder conocer, ¿no?, tecnólogas de relevancia en la historia no era tanto, ¿no?, leerse su bibliografía y hacer un trabajo, ¿no?, que de alguna manera cuenta estas vidas y obras, sino más empaparse de su bibliografía con fuentes contrastadas y después ser capaz de hacerle una entrevista, ¿no?, y como esta entrevista no es factible, bueno, de alguna manera simularla con el sistema y que lo que se evaluara fuese la formulación de los prompts y un análisis crítico de sus respuestas, ¿no? Claro, hasta aquí, ¿no?, como el impacto más desde el punto de vista de los estudiantes y cómo hacemos esa redefinición, ¿no?, de los escenarios de evaluación. Después también se habla mucho, ¿no?, que una de las potencialidades de la inteligencia artificial es que podrá, de alguna manera, también ahorrar tiempo a los docentes, ¿no? Bueno, esta es una promesa, ya empieza a haber herramientas de inteligencia artificial y de analíticas de datos, hay mucho en el ámbito de la investigación y ya empiezan a haber productos, aquí tenéis uno, que trabaja con inglés, con español, es una empresa, digamos, más local, ¿no?, igual que mencionamos empresas de fuera, también locales, bueno, que dice ser capaz de evaluar a partir de, bueno, una entrada por parte de los docentes con rúbricas de evaluación, ¿no?, indicando bien las expectativas en la evaluación, es capaz de hacer propuestas de evaluación a los docentes que los docentes después tienen que revisar y confirmar antes de que el feedback sea enviado a los estudiantes. Creo que en el futuro, ¿no?, futuro ya presente, iremos viendo más de estas cuestiones que permitirán también ayudar a los profesores. Entonces, es verdad que de alguna manera se nos presenta más reto que conlleva más trabajo para los docentes, pero también hay esta expectativa, ¿no?, de que estas herramientas también nos ayudarán en la mejora del uso del tiempo de los docentes. La última tensión tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de los jóvenes, es como un resumen del resto de tensiones. Claro, hay una tensión marcada, ¿no?, sobre los derechos, ¿no?, que tienen los jóvenes de que se les provea, ¿no?, de ofrecerles las mejores oportunidades para su futuro,
pero también de que se les proteja en las situaciones de riesgo, y también tienen el derecho a participar en la formulación de cuáles son las experiencias que ellos van a vivir y cómo ellos pueden mejorar, ¿no?, en su recorrido vital y profesional. Y esto también, ¿no?, de alguna manera lo vemos, ¿no?, cuando lo pensamos desde en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el de la educación. Os explicaré, ¿no?, y con esto ya acabaríamos, pero os explicaré lo que estamos intentando, ¿no?, en mi contexto, trabajar esta tensión de provisión, protección y participación desde el uso de los que se denominan Learning Agreements, acuerdos de aprendizaje, como herramienta no tanto de contrato con los estudiantes, sino más como herramienta formativa, para tratar de incluir en este acuerdo, en este texto, ¿no?, que se trabaja con los estudiantes, consideraciones éticas y sociales a los que los estudiantes se comprometen si deciden utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa en la asignatura. No se obliga, ¿no?, hay demasiadas implicaciones éticas que pensamos, ahora mismo no estamos en una situación de obligar, ¿no?, a que se utilicen, pero si los estudiantes, ¿no?, deciden utilizarla, tienen que cumplir, ¿no?, con esto que se describe en el acuerdo de aprendizaje. Tienen que declarar el uso, describirlo, solo cuando sea autorizado, ¿no?, expresamente, tienen que incluir las citas apropiadas y han de hacer un uso responsable. Las evaluaciones de uso de estos acuerdos de aprendizaje nos dicen que es muy bien valorado por los estudiantes, aprecian esta oportunidad de participación, de que se hable cómo esto va a tener implicaciones en la evaluación en el caso de que se usa o no se usa, ¿no?, porque la calidad de los resultados puede ser diferente, ¿no?, si un estudiante no decide utilizarla. Es muy bien valorado como instrumento y apoya su toma de decisiones, de alguna manera nivela también el conocimiento que hay sobre estas herramientas entre todos los estudiantes. Es flexible, permite estas discusiones relevantes, pero es verdad que no siempre vemos que son capaces de seguir, ¿no?, todas las recomendaciones que están en este acuerdo de aprendizaje. A veces la adherencia con todo lo que se indica allí es limitada y requieren todavía de más ayuda, más ejemplos, más instrucciones de cómo deben hacerlo. Pero sí que aparece una vía, ¿no?, de interfaz para trabajar estas cuestiones desde el respeto a la provisión, la protección y la participación. He insistido, algunas de estas tensiones, muchas de estas tensiones no son nuevas, ¿no? La pregunta, ¿no?, de cara a la universidad del futuro que se aproxima rápidamente es si lo serán nuestras acciones. Los estudiantes nos dicen, si os preocupa que usemos Google o ChatGPT y copiemos en las tareas, entonces cread mejores tareas, y que en algunas asignaturas no reciben, ¿no?, retroalimentación y que con estas herramientas la tienen. Bueno, obviamente no son extrapolables a todos los casos de asignaturas, ¿no?, pero los alumnos, ¿no?, los estudiantes siguen diciendo cuestiones como estas. Todas estas tensiones nos llevan a pensar, ¿no?, que se deben crear estructuras de apoyo a los estudiantes, no tanto estructuras de control, más estructuras de apoyo, acordar directrices donde ellos puedan participar. Nos dice que hay nuevas habilidades que los estudiantes, ¿no?, los jóvenes, han de cultivar y que tenemos que evaluarlas. Que hay oportunidades de mejora y hay que conocer los posibles beneficios, tenemos esa responsabilidad y debemos maximizarlos, pero sopesándolo con las implicaciones negativas, muchas de ellas éticas, en las que en todo momento tenemos que tratar de minimizar. Y esta idea de que la interacción provechosa del humano, ¿no?, de las personas con la inteligencia artificial requiere esfuerzo, si no, no será provechosa. Es un panorama en rápida evolución, se requiere vigilancia y adaptación continua. Los docentes como individuos lo tenemos muy difícil para conseguirlo, muy difícil, nos genera estrés, frustración. Aquí las instituciones tienen un papel importante. Hay muchas tensiones, decíamos, en las implicaciones que nos conlleva la inteligencia artificial en la universidad del futuro, pero debemos abordarlas para mantener la credibilidad y el valor de la educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Davinia. La verdad que una conferencia inaugural que nos induce ya a primera hora a empezar a reflexionar y a analizar lo que nos suponen estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías. Me ha encantado
esa expresión de que la inteligencia requiere esfuerzo, ¿no? La inteligencia artificial requiere esfuerzo, se piensa que lo vamos a utilizar, que nos va a solucionar la vida, que nos va a quitar tarea, que nos va a suponer pues, el liberarnos de esas tareas burocráticas, pero realmente sí que nos va a requerir otra serie de acciones, otra serie de implicaciones. No sé si en la sala o también en los que están conectados de manera online tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que hacerle a Davinia. Sí, en online tenemos... Hola, buenos días. Sí, en online, Davinia, te agradecen la ponencia y que ha resultado muy interesante. Y en concreto te lanzan una pregunta. ¿Crees que otras herramientas de inteligencia artificial generativa como Mistral o la inteligencia artificial de Meta podrían ser superiores en docencia OpenAI? Pues no lo sé, no las he probado todas, pero no me consta. Ahora mismo no hay ningún estudio que diga que puedan ser superiores a nivel de lo que nos aporta en docencia de aprendizaje, salvo que en el caso de Mistral, al ser de acceso, ¿no?, libre, es posible utilizar en sistemas locales. De alguna manera nos ayuda mucho con estas implicaciones éticas. Entonces, el considerar estas opciones abiertas, realmente, como digo, sí que puede hacer la diferencia en cuanto a minimizar, ¿no?, lo negativo para poder conseguir maximizar lo positivo. No tanto en la calidad de lo que se genera, ¿no?, sino en estas posibilidades, en estas cuestiones de implicaciones éticas. Estupendo, pues gracias. Por ahí había una mano levantada antes. Si la vuelve a levantar otra vez, ahí. Gracias. Muchas gracias por la comunicación, la he disfrutado mucho, me ha ayudado a organizar mis propias ideas sobre la inteligencia artificial, que es un tema complicado, con muchas ramificaciones, como bien ha señalado, así que muchas gracias. Me preocupa, a tenor de la segunda tensión, señalaste que, claro, era difícil distinguir cuando un texto era generado por un alumno o cuando un texto era generado por la inteligencia, por ChatGPT. Lo que yo me encuentro como docente es una cosa intermedia. Son textos generados por alumnos con apoyo de ChatGPT. Y eso sí, la usan le preguntan, ¿no?, ¿qué argumentos puedo ofrecer para dar respuesta a este problema? Entonces, claro, esto nos deja un panorama gris, no hay o usos o no usos. Y más que una pregunta, es una reflexión también a tenor de dónde ponemos el límite, ¿no? ¿Cuál es o cómo ponemos ese límite? ¿Cuándo es un uso inadecuado del ChatGPT? Has propuesto algunas cosas como expresar qué prompt se utiliza, qué preguntas se le hace, y otras propuestas que has hecho están muy bien, son muy interesantes. Lo que pasa es que luego en el mundo real pues es difícil aplicarlas, ¿no? Porque nosotros siempre intentamos hacer la mejor docencia, pero a veces pues es complicado. Entonces, un poco mi pregunta es eso: ¿cómo nos manejamos en ese gris? ¿Dónde ponemos cuando hablamos de uso responsable, hasta dónde llega ese uso responsable? Si ¿tienes algunas ideas sobre eso? Gracias. Muchas gracias por las palabras, las reflexiones muy apropiadas. Realmente es difícil, lo he dicho también varias veces. La respuesta quizás está en los objetivos de aprendizaje, ¿no? Lo que espera es que los estudiantes desarrollen, aprendan lo que vayas a evaluar. Ahí eso es lo que de alguna manera te indica cuáles son los límites, ¿no? Y qué es donde vas a insistir en el uso o no uso de estas herramientas.
Entonces, el uso responsable tiene que ver con el saber detectar sesgos, el saber detectar resultados no fiables, el reconocer, ¿no? El citar el uso. Todo eso tiene que ver con uso responsable. Y parte de ese uso responsable es ser capaz, ¿no? Es seguir las directrices de los enunciados que indiquen los docentes. Ahí es donde está, ¿no? En esos enunciados es donde tenemos que ser capaces de indicar cómo se debe usar, cómo no se debe usar, ¿no? Y guiarles en el proceso. En el fondo, y siempre buscamos las analogías, ¿no? Por ejemplo, los correctores ortográficos, ¿no? Muchas veces esperamos que los estudiantes usen los correctores ortográficos y si no les decimos que por qué no lo han hecho, ¿no? Aunque estemos evaluando la ortografía, ¿no? Y esto hoy en día nos parece normal, entonces no nos parece, ¿no? Hace un tiempo a lo mejor nos podría conllevar a preocupación. Es un tema que irá evolucionando y tiene que ver con esto, con realmente qué es lo que evaluamos y si ha habido esta interacción que ha requerido esfuerzo y que ha conllevado algún aprendizaje. Por ejemplo, hace 3 semanas daba un taller sobre aprendizaje basado en proyectos para trabajar las competencias claves de la sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible y así, según el marco de la UNESCO y considerando inteligencia artificial generativa. Una de las competencias es la competencia sistémica, de ser capaz de relacionar muchos temas diferentes, de diferentes disciplinas, ¿no? Y en el aprendizaje basado en proyectos, lo primero que han de hacer los estudiantes es revisar una bibliografía contrastada por los docentes y a continuación generar unas hipótesis de partida para abordar el proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso yo lo que recomendaba es esas hipótesis de partida, ese contraste de documentación previa, han de hacerlo los alumnos antes de pasar a un uso con inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial, una vez generadas las hipótesis propias, se puede utilizar para generar hipótesis adicionales que le permitirán a los estudiantes contrastarlas con sus propias hipótesis y pueden ser elementos disparadores de reflexión sobre otras cuestiones que pueden ser relevantes para el proyecto tratado. En ese caso pueden refinar las hipótesis. Si lo documentan, lo considero un proceso que ha sido rico en sus aprendizajes, que le ha requerido esfuerzo y que es adecuado para lo esperado. Pero es en ese caso concreto. En otro caso, con otro procedimiento de uso, puede no serlo. Pero cómo se monitoriza es complicado. Yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Sí, ahí atrás. Sí, yo quería agradecerte la intervención porque me parece que fue una intervención con muchas aportaciones, ideas muy sugerentes y muy contrapesada. Pero sí quería introducir un elemento que me parece que es importante para nosotros, porque obviamente como docentes que somos estamos muy preocupadas por los usos instrumentales de la inteligencia artificial, pero yo creo que hay una dimensión ahí que de alguna forma también tú pusiste de manifiesto en tu presentación, que es la reflexión crítica sobre los efectos que esta inteligencia artificial, la tecnología en general, está teniendo sobre la vida de la gente, ¿no? Que son cosas que se ponen muy pocas veces sobre la mesa, y por citar así 3 ejemplos muy rápidamente, pues, y que afectan a todos los campos de conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el genocidio de Gaza para matar a personas de una manera supuestamente inteligente, pero con dígitos de error. Hoy, por ejemplo, era una noticia la posibilidad de la resurrección digital y de que haya personas de tu entorno afectivo más cercana que se puedan reencarnar en la inteligencia artificial. O tú misma mencionabas el tema de la sostenibilidad, todos los problemas que la inteligencia artificial, la tecnología en general, pero sobre todo la inteligencia artificial tiene de efectos sobre la sostenibilidad del planeta. Y yo quería saber tu opinión, porque creo que esos son dimensiones que deberían de estar casi obligatoriamente, igual que el tema de los usos instrumentales, ¿no? Todas esas dimensiones tendrían que estar claramente reflejadas en nuestros currículos, porque si no yo creo que lo que podemos estar haciendo es alimentar al monstruo y igual un día el monstruo nos devora. No quiero ponerme yo muy tremendista, ¿no? Pero creo que eso deberíamos de pensarlo también junto con todo lo demás que efectivamente es importante.
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y afortunadamente los programas de ingeniería, ¿no? Ya se van incorporando asignaturas y cada vez aspectos más transversales que de alguna manera ponen, ¿no? Esta visión de responsabilidad profesional, implicaciones éticas en la propia formación de las personas, ¿no? Que crean la tecnología, porque realmente, bueno, es como también se han hecho muchas analogías para de alguna manera también reflejar estos peligros que han tenido, ¿no? El fuego a lo largo de la historia y otros tipos de tecnologías, ¿no? que tienen, ¿no? Que se pueden usar con buen propósito o con un propósito desastroso, ¿no? y que hemos de ser muy conscientes y crear un clima de opinión también desde nuestro ámbito ¿no? de generación de conocimiento y de educación, y que de alguna manera esté, ¿no? curricularmente incorporado e incluso en las propias, cuando se trabaja de manera transversal en las asignaturas. Sí, y efectivamente has puesto sobre la mesa muchos ejemplos de usos horribles de inteligencia artificial generativa. Lo que ocurre es que ayer, por ejemplo, también salían los medios, ¿no? Estos avances que ha habido con AlphaFold, ¿no? de DeepMind, que son capaces de descifrar los códigos de las proteínas, y que esto tendrá muchas ventajas, ¿no? De hecho, se dice que es el mayor avance, ¿no? en la inteligencia artificial en cuanto a impacto social de los últimos tiempos. Es complicado, pero desde luego, ¿no? Y de alguna manera también nos ultrapasa nuestra labor como docentes, ¿no? Pero que sí que de alguna manera sí que tenemos que tener esa conciencia y ayudar a crear un clima de opinión crítico sobre estas cuestiones. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Davinia. Tenemos ahora el café, que es justo en la planta que está debajo de donde estamos ahora, y volvemos a reanudar después a las 11:30. Muchísimas gracias a todos.